Mateo 7, 21 al 23. Dice la palabra de Dios: no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. En aquel día, en el día del juicio, dice Jesús, muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre. Señor, Señor, en tu nombre expulsamos demonios. Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero yo les responderé, dice Jesús: nunca los conocí. Hay mucho activismo religioso, pero poca sustancia. Y la sustancia viene de un corazón que genuinamente tiene una relación con su Dios. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No todo el que dice Señor, Señor son los que oyen su voz. No son los que gritan más fuertes. No son los más populares, los más vistos. No son los que tienen más talentos. No son los que tienen mejor predicación. No son los que gritan Señor, Señor. Son los que escuchan la voz del pastor. Son aquellos que tienen una relación privada con el Señor. Me llama la atención del texto que no eran incrédulos tampoco, eran creyentes. Era gente que creía, por eso le llamaba Señor. Esto me pone a temblar. Siempre he dicho que no hay una cosa más grande en esta vida que creerse el salvo y no serlo. Pero también eran personas activas ministerialmente. Tenían dones, tenían talentos, trabajaban en la obra del Señor, operaban milagros, hacían señales, profetizaban en su nombre, hacían maravillas, hacían grandes milagros. Y Jesús les declara a ellos: nunca los conocí. Porque muchos somos fuego mientras estamos frente a una cámara, mientras estamos frente a un público, mientras estamos dirigiendo. Pero cuando estamos en privado, no somos nada delante de Dios. No lo buscamos con la misma intensidad. ¿Sabes por qué? Porque estamos buscando la aprobación de los hombres. Estamos probando ser vistos por los hombres. Porque estamos buscando nuestra gloria, nuestro éxito. Pero no estamos buscando levantar verdaderamente el nombre de nuestro Señor Jesucristo.